La clínica, el laboratorio y las imágenes son los medios que tiene el médico para poder llegar a la etiología o a definir las causas de las enfermedades renales. Es por esto que en el presente seminario hemos tratado de sintetizar los principales mecanismos o los principales medios fisiopatológicos que provocan las principales enfermedades renales, a la vez de considerar la normalidad de los valores de laboratorio y también la normalidad y hallazgos patológicos que se pueden encontrar en las imágenes del riñón y de sus órganos adyacentes. En cuanto a los objetivos del presente seminario tenemos reconocer y definir la semiología de pacientes con patologías renales en base a un esquema de historia clínica modelo usado en nuestro medio. Conocer la importancia de métodos diagnósticos más acertados y comunes en nuestro medio para identificar las diferentes patologías renales. Identificar los métodos diagnósticos más habitualmente usados para determinar la etiología de enfermedades renales y conocer los métodos radiológicos que nos llevarán a un diagnóstico preciso de la enfermedad renal. El proceso diagnóstico en nefrología. En los pacientes con enfermedad renal, los signos y síntomas pueden no ser específicos o incluso manifestarse hasta que la enfermedad ya está avanzada. Las manifestaciones son variadas. Puede ser edema, dolor, alteraciones en la micción, en la diuresis o en la composición de la orina. El interrogatorio del enfermo, así como el examen físico, nos aportarán indicios de un posible diagnóstico. Pero si a ello le sumamos las pruebas complementarias, nos permitirán confirmar este diagnóstico. La anamnesis. La anamnesis consiste en identificar aquellas situaciones que el paciente denomina problemas, ¿no? Tanto los sutiles como los evidentes. En la anamnesis encontramos los datos de filiación, los datos de la enfermedad actual y los antecedentes también. En los datos de filiación, en primer lugar tenemos a la edad. La edad es muy importante. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son más frecuentes de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en los niños sospecharemos de alguna malformación congénita o infección urinaria. En la segunda infancia podremos sospechar de una glomerulonefritis aguda o de una litiasis infantil o el tumor de Wilms. En el joven nos hace sospechar de tuberculosis, de litiasis. En el adulto, en cambio, tendremos en cuenta las nefritis crónicas, los tumores, las litiasis y las afecciones vasculares. En el hombre, además, consideraremos las afecciones prostáticas. Las infecciones urinarias y la pielonefritis son eventos de toda edad. Otro punto a detallar es la ocupación. ¿Por qué? Porque en determinadas industrias se manejan productos nefrotóxicos, como el plomo. Este puede producir hipertensión y lesión renal. También los que trabajan con anilinas tienen una mayor proporción de tumores uroteliales, o los que trabajan en ambientes muy cálidos suelen padecer de litiasis renal con más frecuencia. En los datos de la enfermedad actual debemos identificar el motivo de la consulta, el tiempo de la enfermedad y los síntomas principales, además de la descripción cronológica de la enfermedad. Otro punto importante de la anamnesis son los antecedentes. Incluye antecedentes personales, familiares y patológicos. En los personales, por ejemplo, si nuestro paciente está cursando por un embarazo, durante este proceso se producen cambios importantes en la fisiología renal. Pueden acelerarse la evolución de algunas enfermedades renales, como por ejemplo el lupus, las infecciones urinarias, las glomerulonefritis. Y se inicia la llamada toxemia gravídica. En los antecedentes familiares identificaremos los patrones de herencia y el riesgo de enfermedad renal poliquística o alguna otra nefropatía hereditaria. En los patológicos, pues veremos que la paciente sufrió alguna enfermedad anteriormente. Ahora el examen físico. Lo primero es la inspección. Nos va a permitir identificar edema, ver dónde está localizado, su magnitud y características. Si observamos un edema leve en el rostro bipalpebral, particularmente, pues nos inclinaremos a un síndrome nefrítico. Si es un edema de mayor magnitud, pálido, blando, con signos de fobia, que va a estar localizado en miembros inferiores o zonas de declive, este tipo de edema nos indicaría síndrome nefrótico.
Si al edema se le suma el eritema, el aumento local de la temperatura y dolor en la región lumbar, esto es una posible evidencia de pielonefritis, absceso perirenal, tumor renal abscedado o pionefrosis. Luego pasamos a la palpación. Es el método más útil de la exploración física del riñón. Una palpación superficial del abdomen nos permite conocer el estado y la tensión de la pared abdominal, que en casos de ascitis puede incrementarse como parte del síndrome nefrótico. O si está localizada en el hipogastrio, es evidencia de algún globo vesical. Sin embargo, la técnica de palpación bimanual es la de elección para examinar al riñón y sus características. Principalmente tenemos la técnica de Guyon. En esta técnica, el paciente deberá estar en decúbito dorsal y el médico, en este caso, nosotros nos colocaremos del mismo lado del riñón que vamos a palpar. Se usan ambas manos. Una va a estar posterior, opuesta al riñón que se va a palpar. La colocaremos transversalmente con el extremo de los dedos en el ángulo costomuscular, que va a estar entre la costilla número 12 y la masa muscular lumbar. Es un punto depresible y la mano opuesta, que es anterior activa, se coloca paralela a la línea media, por lo menos 5 centímetros de ella. Pero va a depender también de la contextura del paciente. Lo que sí debe estar por fuera de los rectos abdominales. Y se va a palpar avanzando desde la fosa ilíaca hacia arriba, intentando reconocer al riñón con la yema de los dedos durante la inspiración. ¿Por qué? Porque en la expiración disminuye la tensión abdominal. Al mismo tiempo, la mano que está en la parte posterior deprime el punto donde se encuentra, tratando de acercar el riñón hacia la otra mano. Luego continuaremos con la percusión. Podemos realizar la percusión a través de la puniopercusión lumbar, donde descubriremos dolor, que nos puede sugerir pielonefritis, litiasis urinaria o tumor renal incluso. El enfermo debe estar de pie o sentado y con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Vamos a golpear con el borde interno de la mano empuñada en la fosa lumbar y el signo solo será positivo si el dolor es agudo y localizado, pues de ser sordo y mal localizado no tiene valor semiológico. Por último realizaremos la auscultación. Nos centraremos en la zona periumbilical o lumbar. Ahí podremos descubrir soplos que sugieren la presencia de estenosis de la arteria renal, sobre todo en pacientes que han tenido alguna enfermedad vascular, hipertensión arterial de inicio reciente o tratamiento difícil. Para la búsqueda de este soplo, el paciente deberá estar de cúbito lateral con los muslos flexionados sobre el abdomen para que la pared abdominal se pueda relajar bien. Entonces nosotros el estetoscopio lo hundiremos profundamente y el ambiente deberá ser silencioso. Manifestaciones de la enfermedad renal y vías urinarias. Las enfermedades renales pueden ponerse de manifiesto tanto a través de datos bioquímicos como clínicos. Entre los primeros debemos destacar el aumento en las concentraciones séricas de urea y creatinina, las alteraciones de la composición físico-química de la orina y la presencia de elementos formisanguíneos, bacterias, hongos, parásitos y elementos celulares procedentes de descamación. Los datos clínicos más frecuentes incluyen la presencia de edemas, hipertensión arterial, palidez mucocutánea, prurito y alteraciones cuantitativas o cualitativas de la micción. El conjunto de estos signos y síntomas de alteraciones bioquímicas se concretan en síndromes bien definidos, no mutuamente excluyentes y de gran utilidad diagnóstica. El control estricto de la diuresis es una forma sencilla de estudiar la función renal. Normalmente oscila entre 1 a 2 litros en 24 horas. Pueden agruparse de siguiente modo: poliuria, oliuria, anuria, obsuria, nicturia y nocturia. En la poliuria es cuando se excreta de 3 a 5 litros en 24 horas, la oliguria de 30 a 400 mililitros en 24 horas y la anuria de 50 a 200 mililitros en 24 horas. Cuando la anuria es total, es poco frecuente y además es excepcional, pero es un dato clínico de gran interés, ya que sugiere la presencia de una obstrucción completa de la vía urinaria o de los grandes vasos renales, o incluso una necrosis cortical. La obsuria es cuando hay un retardo en la eliminación de la orina. En la nicturia hay una inversión del nictémero, es decir, la diuresis se da en las noches, en reposo nocturno, y la nocturia es la diuresis durante el sueño. Alteraciones de la micción. El número de micciones habitual es de 3 a 6 veces en 24 horas. Las alteraciones principales de la micción son las siguientes. Primero tenemos a la estranguria, es una micción dolorosa. La disuria es cuando el paciente presenta dificultad para la micción. Habitualmente está asociada a una disminución del flujo miccional. En la poliaquiuria, es una micción frecuente pero escasa. La retención urinaria es cuando hay imposibilidad de orinar. En una incontinencia urinaria es una micción involuntaria, es incontrolada. En la enuresis, la micción es incontrolada también, pero nocturna. Y el tenesmo es una percepción subjetiva de espasmo vesical al final de la micción.
Alteraciones en la composición de la orina. Un examen detallado de la orina nos permite detectar distintas alteraciones. Por ejemplo, la hematuria. Se trata de hematuria cuando hay presencia de sangre en la orina. Si es de forma visible será una hematuria macroscópica y si no, una microscópica. Si la hematuria es reciente, la orina será de color rojo, pero transcurridas unas horas se vuelve de color parduzco. La hemoglobinuria. Se define como la presencia de hemoglobina libre en la orina como consecuencia de la hemólisis de la sangre circulante. Las causas de hemoglobinuria pueden ser variadas y deben diferenciarse de la hematuria y la presencia de otros pigmentos. La piuria encontramos pus en la orina y es de aspecto turbio. La proteinuria, hay presencia de proteínas en orina en una cantidad superior a la habitual, es decir, excede los 150 miligramos en 24 horas. La quiluria es la presencia de líquido linfático en orina y esta le confiere un aspecto opalescente. El análisis microscópico del sedimento de orina es de gran importancia para llegar a un diagnóstico, ya que nos permite analizar la presencia de maquillos, leucocitos, células epiteliales y neoplásicas y pone de manifiesto la presencia de cilindros y cristales. En función de su naturaleza nos indicarán diferentes grados de afectación renal. Si tras el examen del sedimento de orina se sospecha la presencia de infección de la vía urinaria, debemos hacer un examen bacteriológico, que normalmente la orina es estéril a lo largo de todo el trayecto urinario, contaminarse a nivel del meato uretral. Para una buena evaluación de los resultados es muy importante que el momento de recoger la muestra, ya que una mala manipulación puede falsear los resultados. En mujeres asintomáticas, un recuento de 10 a 5 colonias por mililitro es indicador de infección en un 80% de los casos, y 2 resultados consecutivos elevan la especificidad hasta el 95% de los casos, mientras que los valores inferiores a 50.000 simplemente están relacionados con una contaminación de la muestra. En los varones, todo cultivo con más de 10.000 colonias por mililitro es indicativo de infección. Debemos identificar el germen y luego hacer su correspondiente antibiograma. Estos son indispensables para poder hacer un diagnóstico y tratamientos adecuados. Y la presencia de varias especies nos puede indicar la contaminación de la muestra también. Dolor. La mayoría de las afecciones nefrológicas son indoloras porque el individuo normal no tiene sensación visceral de su aparato urinario, excepto en la micción. Las lesiones del parénquima renal no producen dolor, salvo la distección de la cápsula por edema renal, debido al rechazo de trasplante, infarto, hematoma perirenal, absceso perinefrítico y algunas nefropatías agudas oligonúricas. Los dolores paroxísticos o crónicos son consecuencia de la distensión de las vías altas. Entre estos dolores tenemos al dolor lumbar. Este tipo de dolor es de localización costovertebral continuo o intermitente de tipo sordo, de irradiación descendente con signos vesicales. Un tipo especial de dolor lumbar es el cólico renoureteral. Aparece de forma aguda, localizado en el ángulo costovertebral siguiendo el trayecto de los uréteres, es de intensidad fluctuante, de carácter tipo cólico, se irradia anteriormente al flanco y descendientes a la fosa ilíaca y genitales. No cede al reposo. Y en el momento del dolor, el paciente presenta náuseas, vómitos, angustia e inquietud. El dolor vesical es el dolor más frecuente en forma de tenesmo vesical, es decir, cólicos hipogástricos irradiados hacia la uretra y periné, acompañado con frecuencia de retención de orina y de ciatalgia. También hay escozor durante la micción. El dolor prostático se trata de la asociación de un dolor pelviano que se irradia hacia la cara interna del muslo, junto con signos vesicales. En el dolor uretral se presenta de forma aguda, acompañando infecciones uretrales o bien de forma crónica con dolores agudos intermitentes tipo pinchazos. Edemas. La existencia de edemas es inconstante en el curso evolutivo de las nefropatías. Puede observarse un edema moderado en las glomerulonefritis agudas, en la toxemia gravídica y en fases avanzadas de la insuficiencia renal crónica. Los grandes edemas se observan en el síndrome nefrótico. Los edemas comúnmente aparecen en los miembros inferiores, cara, edema palpebral y pared del abdomen, raras veces en cirrosis, pleuras y peritoneo. Excepcionalmente se presenta edema pulmonar, pero ya secundario a insuficiencia ventricular izquierda, inducida por hipertensión arterial. Los edemas son la expresión clínica de la hiperhidratación extracelular como consecuencia de un balance positivo de sodio. Es decir, se elimina sodio en la orina solo de 10 a 20 microequivalentes por día. Siempre esos valores son inferiores a los aportes. Continuando con la exposición, hablaremos de los principales síndromes nefrológicos. Síndrome nefrítico, que es sinónimo de glomerulonefritis. Obviamente, esto es una inflamación causada por lesión glomerular. El síndrome nefrítico es una respuesta inflamatoria proliferativa, debido al depósito de complejos inmunes antígenos anticuerpos. Y esto dependerá a qué nivel se localizan estos depósitos. Pueden ser endocapilares,
propios de los postinfecciosos, postestreptocócicos, siendo más específicos, ya sea en adultos como en niños. Por el contrario, si el depósito se da en el epitelio que tapiza la cápsula de Bowman, la capa parietal básicamente, encontraremos que se forman unas crecientes que reciben el nombre de semilunas. Esto en las glomerulonefritis extracapilar propia de las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Entonces, este proceso inflamatorio intenso va a disminuir el filtrado glomerular, ya sea de forma aguda o crónica, que va a generar la tríada básica, ¿no? Hematuria, hipertensión y edema. Un edema producido por la retención de agua y sodio, que por su ubicación frecuente será bipalpebral o pretibial. Entonces, las manifestaciones a tener frente a esta inflamación serán la oligoanuria, que es la disminución de la orina por debajo de 400 mililitros al día, la azoemia, aumento de productos nitrogenados en sangre, y en un estado de gravedad casi siempre encontraremos hematuria, una hematuria de tipo glomerular, en los cuales encontraremos cilindros hemáticos y hematíes dimórficos, ¿no? Los llamados acantocitos. Y por último, una proteinuria que es de tipo variable, que suele ser menor a 2 gramos al día. Bien, esta retención de agua y sal, ya sea en el grado en el que se encuentre el paciente, nos va a llevar a la presencia de hipertensión, una exacerbación del eje renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a llevar a producir una mayor retención de agua y sodio y mayor edema. Con respecto a la hipertensión, puede ser que en casos agudos pueda llevar al paciente a una emergencia hipertensiva, y la retención de agua más la hipertensión puede generar incluso una insuficiencia cardíaca como complicación, pero obviamente la hipertensión como complicación más frecuente. Ahora, ¿qué se puede sumar a estas manifestaciones ya anteriormente mencionadas? Vamos a encontrar falla renal aguda y también enfermedad renal crónica, proteinuria e hipercoagulabilidad por daño endotelial clásico, ¿no? Ahora, con respecto al diagnóstico, debido a que las manifestaciones aparecen cuando la disfunción renal está avanzada, no van a ser de gran ayuda para el diagnóstico precoz. Aquí es donde entra a tallar la ecografía, por su bajo costo y fácil acceso al paciente, donde se observará la morfología renal, se descartarán tumoraciones y una posible obstrucción. Con respecto al tratamiento, se indica un cambio en el estilo de vida, por ejemplo, el cese del tabaco, dieta baja en sodios. Y con respecto a un posible tratamiento farmacológico, en fase aguda sobre todo, para tratar esta retención de agua y sodio, se le indicará al paciente furosemida. Síndrome nefrótico. Hablar de este síndrome es hablar de un proceso subagudo a crónico. No existe un síndrome nefrótico agudo y se define con la triada de proteinuria pesada mayor a 3.5 gramos al día, hipoalbuminemia menor a 3 gramos y edema periférico de tipo ascendente, de miembros inferiores hacia arriba con tendencia a anasarca. Ahora bien, la lesión glomerular, ¿a qué nivel se va a presentar? A nivel de la barrera glomerular, es decir, toda afectación a nivel de la membrana basal glomerular o células podocitarias va a producir un aumento de la permeabilidad y como consecuencia una proteinuria. Esta proteinuria nos va a guiar hacia una hipoproteinemia. Y si hay una disminución de proteínas, la principal afectada va a ser la albúmina. Entonces, tendremos una hipoalbuminemia menor a 3 gramos al día, la cual va a disminuir la presión oncótica del plasma, lo que nos llevaría a una transsudación capilar de agua plasmática. Es decir, va a haber un aumento del líquido intersticial y una disminución del líquido intravascular, lo cual tendría lugar a una disminución del volumen plasmático efectivo. Entonces, esta transsudación va a dar origen a un edema, que es de tipo progresivo con tendencia a anasarca. Así también la disminución del volumen plasmático efectivo origina un incremento del tono simpático que tiene contacto directo con el aparato yuxtaglomerular, de la cual originaría un incremento del eje renina-angiotensina-aldosterona. Esta aldosterona va a retener agua y sodio y por consiguiente también se afectará la hormona ADH. Otro punto importante es que la hipoproteinemia generada en este trastorno va a estimular la síntesis hepática para compensar las proteínas perdidas, pero sumado a ello también va a aumentar la síntesis de lípidos, va a producir una hiperlipidemia, a predominio del incremento de LDL y VLDL. Y como permanece la permeabilidad, vamos a tener una lipiduria, obtención de cuerpos ovales y cilindros grasos en la orina. Con respecto a la hipoproteinemia, todo va a depender del tipo de proteína que esté disminuyendo. Por ejemplo, si hay una hipogamma globulinemia, va a haber presencia de infecciones, ¿no?
mayor presencia de infecciones. Si hay disminución de factores de complemento, déficit de oxonización, disminución de antitrombina 3, proceso de trombosis, disminución de los factores de 9, 10, 11, trastornos de coagulación, y disminución de proteínas de transporte como la transferrina, cobre, zinc y vitamina D. Con respecto al tratamiento, vamos a tener una dieta normoproteica, uso de yecas o aras, albúminas si va a haber casos de anasarca, hipolipemiantes, por ejemplo, estatinas. Con respecto al manejo de complicaciones, vamos a tener una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar. Ahí vamos a tener uso de heparina. O si hay infecciones como la peritonitis bacteriana espontánea, uso de cefotaxime o ceftriaxona. Insuficiencia renal aguda. Actualmente llamada lesión renal aguda consiste en el deterioro rápido de la función renal que sucede en unas horas o en un día. Causa acumulación de productos de desecho nitrogenados y altera el equilibrio de líquidos y electrolitos. Con respecto al tipo de daño renal agudos, tenemos la forma prerrenal, disminución importante en el flujo sanguíneo renal, la forma intrínseca o renal, daño a las estructuras dentro de los riñones, y la forma posrenal que se debe a una obstrucción del flujo de salida de la orina proveniente de los riñones. Ira prerrenal. Se produce por una disminución marcada del flujo renal, generalmente por una intensa vasoconstricción compensadora de la arteriola aferente renal. La tasa de filtrado glomerular disminuye importantemente, la estructura y función tubular se mantienen normales. Con respecto a la etiología, el primer punto, hipovolemia, pérdidas extrarrenales, vómitos, drenaje quirúrgico, diarrea, hemorragias, quemaduras, deshidratación. Pérdidas renales, diurético, diuresis osmótica, insuficiencia suprarrenal, secuestro de líquidos en tercer espacio, peritonitis, ascitis, pancreatitis, hipoalbuminemia, síndrome nefrótico. En segundo lugar, el bajo gasto cardíaco, enfermedades de miocardio, válvulas, pericardio, arritmias, taponamiento, hipertensión pulmonar, embolia pulmonar masiva, ventilación mecánica con presión positiva y la insuficiencia cardíaca crónica. En un tercer lugar, aumento de la proporción entre resistencia vascular renal y sistémica, vasodilatación sistémica, sepsis, choque anafiláctico, hipotensores, vasoconstricción renal, hipercalemia, noradrenalina, adrenalina, ciclosporinas y la anfotericina B, cirrosis con ascitis en un síndrome hepatorrenal. Con respecto a la valoración clínica, vamos a encontrar sed, taquicardia, disminución de la turgencia cutánea, reducción de la sudoración, hipotensión ortostática, reducción de la presión venosa yugular, sequedad de mucosas y reducción de la diuresis. Ira renal o hiperazoemia. Manifestaciones, vamos a encontrar alteraciones vasculares, alteraciones glomerulares, alteraciones tubulares y alteraciones intersticiales. Con respecto a las intersticiales, necrosis tubular en un 85%, que son de dos tipos, isquémica o nefrotóxica. Nefritis intersticial en 10%, glomerulonefritis en un 5% y vascular menor a 1%. En segundo punto, enfermedades de los glomérulos o la microvasculatura renal. Glomerulonefritis y vasculitis, ¿no? Síndrome hemolítico urémico, trombótica, trombocitopénica, coagulación intravascular diseminada, la toxemia del embarazo, hipertensión acelerada, nefritis por radiación, lupus eritematoso, disemitado y esclerodermia. Con respecto a la etiología, obstrucción vasculorenal, obstrucción de la arteria renal, placa arteriosclerótica, trombosis, embolia, aneurismo y obstrucción de la vena renal, trombosis o compresión. Tercer punto, necrosis tubular aguda, isquemia, igual que para la insuficiencia prerrenal, hipovolemia, bajo gasto cardíaco, vasoconstricción renal, vasodilatación general y complicaciones obstétricas, ¿no? Vamos a encontrar toxinas, exógenas medio de contraste, ciclosporina, antibióticos, quimioterápicos, solventes orgánicos, paracetamol, abortivos ilegales. Endógenos, rhabdomiólisis, hemólisis ácido úrico, oxalato, discrasia de células plasmáticas. Con respecto al mecanismo fisiopatológico, encontramos alteraciones hemodinámicas que nos van a llevar a un proceso de vasoconstricción renal, e igualmente las nefrotoxinas a un proceso de lesión tubular directa, que va a dar origen a activación de la mácula densa, cilindros intravasculares y retrodifusión fluida. Todo ello nos va a originar una disminución del filtrado glomerular.
Con respecto a la insuficiencia renal aguda postrenal o hiperacemia postrenal, la etiología nos va a hablar, en primer lugar, ureteral, cálculos, coágulos, cáncer, compresión externa. Con respecto al cuello de la vejiga, vejiga neurógena, hiperplasia prostática, cáncer, cálculos, coágulos. En uretra, estenosis, válvula congénita y fimosis. Con respecto al mecanismo fisiopatológico, vamos a encontrar una obstrucción de las vías urinarias, ureteral, cuello de la vejiga o la uretra. En las primeras fases de la obstrucción, horas o días. Aumento inicial del flujo sanguíneo renal, aumento de la presión intraluminal por encima de la obstrucción, vasoconstricción arteriolar, distensión gradual del ureter proximal de la pelvis renal y de los cálices, menor filtrado glomerular, decremento de la tasa de filtración glomerular. Con respecto al diagnóstico, todo va a depender de la historia clínica y exploración física, uroanálisis, índices urinarios, imagenología. El diagnóstico diferencial, nefropatía diabética, amiloidosis y poliquistosis renal. Con respecto al tratamiento, tratar la causa subyacente, mantener una adecuada hidratación, corrección de los trastornos electrolíticos, corrección de los trastornos ácido-base, manejo de la uremia, manejo nutricional y prevenir complicaciones. Enfermedad renal crónica. Definición es la presencia de un daño renal o disminución de la función renal por debajo de los 60 mililitros por minuto durante 3 meses o más, independientemente de la causa. Hay que recordar que para graduarle a la enfermedad renal crónica usamos estadios y que a partir del estadio G3A hablaremos de enfermedad renal crónica. De acuerdo a la definición que nos dice que debe ser menor a 60 mililitros por minuto. Es decir, que a partir del estadio G3A va a aparecer la clínica. Los estadios G1 y G2 formarían parte de una disminución de la función, pero enfermedad renal crónica como tal a partir del estadio G3A. Como se puede observar en el cuadro de la clínica que a partir de 59 mililitros por minuto ya aparece poliuria y nicturia. En 50 ya vemos hipertensión y anemia, pero una anemia ocasionada por déficit de eritropoyetina y la característica más sobresaliente, ¿no? Incremento de la creatinina. A los 40 la paratormona va a estar alterada con calcio y fósforo normales. A los 30 observamos hipertiroidismo secundario y enfermedad ósea renal. A partir de los 25 aparece acidosis y cómo contrarresta esta acidosis con bicarbonato en cápsulas en altas dosis. A los 20 una alteración de potasio, una hipercalemia que se controla con furosemida y a los 15 que ya estaríamos en un estadio 5, un estadio terminal donde el paciente va a necesitar de diálisis, en donde va a presentar uremia grave, acompañada de náuseas, vómitos, hiporexia, encefalopatía, neuropatía, disgeusia, serositis, hipercalemia, oliguanuria y edema agudo de pulmón. También podemos clasificar a los pacientes según la albuminuria que presentan, ¿no? Ahí vamos a tener estadios A1, A2, A3, teniendo en cuenta que el A2 va a ser de pronóstico reservado y el A3 de mal pronóstico, ¿no? En el A1, por ejemplo, tenemos índice de excreción albúmina menor a 30, cuya clasificación va a ser normal o leve. En el A2, de 30 a 300, donde vamos a ver una microalbuminuria, moderado o incremento. El A3, mal pronóstico, menor a 300, vamos a encontrar una macroalbuminuria, severo e incremento, ¿no? Ahora bien, ¿cómo evaluamos esta enfermedad? Con la medición del índice de filtrado glomerular, la ecuación de Cockcroft-Gault, ecuaciones MDRD y CKD-EPI, la más usada el MDRD. La depuración, medición directa de orina 24 horas, alterada por volumen y por disminución de la masa muscular a partir de los 50 años. Cistatina C-sérica y combinada con creatinina. Ahora, ¿cómo evaluamos los problemas, ¿no? Vamos a tener un manejo y el objetivo. Una proteinuria lo manejamos con YECAS o ARA2. El ideal es tenerlo menor a 0.5 gramos al día. La hipertensión, el ideal tenerlo menor a 130 sobre 85 en los estadios G4 y G5. Vamos a usar nifedipino. Estatinas para tener los niveles de LD por debajo de 100. Antiagregantes. El ácido aspartico, el clopidogrel. Edema, bajo restricción salina, menor a 4 gramos. Progresión de la enfermedad renal crónica. Proteínas que tienen que estar entre 0.6 a 0.8 gramos por kilo por día en dieta. Y un control metabólico con
Así, ¿no? Anemias con eritropoyetina, hierro 4, acidosis y hipercalemia, acidosis con bicarbonato bioral, la meta es tenerlo en 20. La hipercalemia lo controlamos con furosemida, dieta, la meta es tenerlo menor a 5. Y la enfermedad ósea renal, calcitriol, calcio y ligantes de fósforo, ¿no? Ahora, con respecto al tratamiento, una terapia de reemplazo, diálisis, ¿no? Vamos a tener la hemodiálisis, preparación en estado G4, se crea fístula arteriovenosa. Si tenemos diálisis peritoneal crónica continua ambulatoria, DIPAC, colocación de un catéter peritoneal, y una complicación sería una peritonitis secundaria. Para una terapia final, trasplante renal, y una complicación, el rechazo agudo o el rechazo crónico. Infección del tracto urinario. Tenemos dos tipos, ITU no complicada en un 90% de los casos, ITU complicada. Iniciaremos con ITU no complicada. Se define como una cistitis aguda o pielonefritis que ocurre en mujeres premenopáusicas sanas, no embarazadas, sin anomalías subyacentes del tracto urinario. Con respecto a los factores de riesgo, tenemos relaciones sexuales, uso de espermicidas, nueva pareja sexual, historia de una ITU en un familiar de primer grado. Estas mujeres hacen una infección urinaria generalmente por una Escherichia coli, que es un bacilo gram negativo que produce adhesinas y que tiende a adherirse al urotelio y ser a veces ascendente. Otra bacteria que se puede sumar es el Proteus y Klebsiella. Ahora, ¿qué me puede indicar que hay bacterias en orina? Los nitritos positivos, que me indican actividad de reproducción de un bacilo gram negativo, es decir, una infección. Sumado a estearasa leucocitaria, que me indicaría una piuria. Con respecto al diagnóstico, para cistitis, no requiere examen de orina la primera vez, puesto que la clínica es evidente. No puede ser dudosa. Se tendría un diagnóstico rápido. Ahora, ¿qué encontramos? Disuria, polaquiuria, urgencia, dolor suprapúbico y falta de flujo vaginal anormal, ya que un flujo anormal que me indicaría una vaginosis o una cervicitis. ¿Cuándo la cistitis puede requerir de un urocultivo? Cuando el paciente ha hecho uso de antibióticos los últimos 90 días. Pielonefritis. Esta enfermedad cuenta con una triada clásica que es fiebre con escalofríos, náusea y vómitos, más dolor costorrenal, que es el más específico, y dolor en flanco, más frecuente. Con respecto a su diagnóstico, vamos a requerir de un uroanálisis donde vamos a observar nitritos y estereasa leucocitaria, además de un cultivo. Imágenes. No hay indicación para hacer diagnóstico por imágenes, pero cuando se pide imágenes, cuando se sospecha de complicación, es decir, cuando no hay resolución del trastorno en 72 horas, ya que uno puede sospechar fundamentalmente de una anomalía anatómica. Tratamiento. Para cistitis no complicada, el tratamiento de primera línea, nitrofurantoína, monohidratada y micronizada, por 5 días. O clotrimazol forte por 3 días. La alternativa es fosfomicina por un día o cefdinir. Para pielonefritis, en tratamiento ambulatorio, ceftriaxona 1 gramo, ciprofloxacino por 7 días, levofloxacina por 5 días. La alternativa, cotrimazol forte por 14 días. En un paciente hospitalizado, ceftriaxona de 1 gramo endovenoso o ciprofloxacina 400 miligramos por 12 horas, endovenoso también. Y si hay presencia de coli de espectro extendido, uso de meropenina. ITU complicado. ¿Cómo se define? Como una infección superior o inferior en un paciente que tiene un mayor riesgo de contraer infección o fracasar en el tratamiento. Factores de riesgo: diabetes mellitus, inmunodeficiencia, cateterismo urinario, obstrucción del tracto urinario. Ahora bien, tenemos una ITU recurrente en mujer, cuando ha hecho 2 o más episodios en 6 meses o 3 o más episodios en un año. Tratamiento continuo con cotrimazol o cefalexina. ITU en anciano. Si es varón, descartar obstrucción prostática, y si es mujer, vamos a descartar vaginosis o hiperestrogenismo antes de empezar tratamiento antibiótico. Ahora, si yo tuviese una bacteriuria, es decir, un urocultivo positivo, no se le da tratamiento
si es asintomático, ¿no? Solo se le va a dar tratamiento si se encuentra en pacientes gestantes o pacientes que va a cirugía urológica con riesgo de sangrado. En la ITU gestantes, la bacteriuria y la cistitis recibirán el mismo tratamiento. Si sigue siendo E. coli en un 70%, siempre debe haber cultivo en la gestante. Se debe saber también que el riesgo en la gestante es muy alto de parto prematuro, de retardo de crecimiento intrauterino. Ahora, la nitrofurantoína sigue siendo el medicamento de mayor elección, excepto en el tercer trimestre de gestación, por 7 a 10 días, o amoxicilina clavulánico en el tercer trimestre, o cefalexina. Si hay pielonefritis en la gestante, es un cuadro que debe ser tratado siempre hospitalizado. Cuando es moderado, se usa ceftriaxona o cefepime, y si es severo, el piptazo o meropenio. En cuanto al laboratorio, veamos las principales anormalidades con respecto a la orina. Una de ellas es la alteración en la coloración. Si observamos, por ejemplo, un color marrón oscuro, sospecharíamos de una obstrucción biliar intrahepática, como sucede en la hepatitis aguda, o también de una obstrucción biliar extrahepática. Un color rojizo indicaría múltiples causas. Una de ellas es la ingesta de ciertos alimentos, como la remolacha, o también de porfirina, o también indicaría rabdomiólisis, como sucede en las miopatías o el ejercicio intenso, lo cual provoca hemoglobinurias. El color gris, como se observa en la imagen de al lado, un color gris oscuro, terroso, indicaría la presencia de melanina en la orina, la cual es proveniente de algún melanoma, la cual se está secretando en cantidades abundantes. Ahora, la aparición de otros colores en la orina suele deberse a la ingesta de ciertos medicamentos, como un color naranja causada por nitrofurantoína, o tal vez un color verde causada pues por anestésicos. Otra de las alteraciones es en el aspecto. Como nosotros sabemos, la orina normalmente es transparente, pero esta puede verse afectada o puede verse alterada, ya sea por la presencia de eritrocitos o leucocitos, la cual provoca pues una orina turbia. En cuanto a las alteraciones, también encontramos en el olor, el cual puede orientar a cualquier tipo de patología, como a la cetonuria o la enfermedad de jarabe de Arce. Entre otras alteraciones tenemos en la densidad. Como sabemos, la densidad de la orina va desde 1010 hasta 1030. Valores inferiores indicarían pues una orina muy diluida y valores superiores indicarían lo contrario. Como sucede o como podemos encontrar en pacientes que se encuentran muy deshidratados. Ahora, las alteraciones en el pH o el pH normal de la orina va desde 5 hasta 8, el cual se ve modificado pues ya sea por la ingesta de ciertos alimentos o por la infecciones causadas, por ejemplo, por Proteus sp, ¿no? Alteraciones también en la glucemia, la cual aparece cuando las cantidades de glucosa supera el umbral de 180 miligramos por decilitro, por ejemplo. La hematuria, como habíamos visto previamente, la presencia de sangre en la orina modifica la coloración. Un color marrón indicaría pues una orina proveniente del parénquima renal o una hematuria alta, y una coloración rojiza, por ejemplo, proveniente de la vejiga. En cuanto a la proteinuria, esta aparece pues cuando se eliminan concentraciones que son superiores a 150 miligramos en 24 horas y constituye casi siempre una manifestación que afecta a nivel renal, la cual es necesario pues investigar. En cuanto a la leucocituria, nosotros sabemos que es normal encontrar de 1 a 3 leucocitos por campo. Sin embargo, si estos valores aumentan, sospecharíamos de un proceso infeccioso, lo cual es localizado en alguna parte pues, del tracto urinario. En cuanto a células epiteliales, las que más frecuente podemos encontrar en la orina son las provenientes, en el caso de los hombres, del tercio terminal de la uretra, de la mucosa, y en las mujeres, del trígono vesical. En cuanto a los cilindros, estos provienen exclusivamente del parénquima renal, como sabemos. Podemos encontrar varios tipos de ellos, entre los hialinos, los granulosos, los serios y los hemáticos. En cuanto a la bacteriuria, la orina en condiciones normales es estéril, pero la bacteriuria es constante, ¿no? Y no siempre indica que dichas bacterias provengan pues del tracto urinario. En cuanto a la cristaluria, ahora la importancia de encontrar cristales en la orina va a radicar o va a depender de qué están formados. Por ejemplo, aquellos que están formados de fosfato triple indicarían pues una infección urinaria. Veamos ahora la fase de filtración glomerular. Para valorar esta función se utilizan diferentes métodos, entre ellos pues tenemos el aclaramiento de la inulina, el cual es uno de los más adecuados, pero ahora ya no se utiliza en la práctica clínica debido a que la inulina es una sustancia exógena. Pero para calcularla se utiliza la siguiente fórmula. El aclaramiento de la inulina, el cual nos da en mililitros por minuto, es igual a la inulina en orina en miligramos por mililitro
multiplicado pues por el volumen de la orina en mililitros por minuto, todo esto dividido entre la concentración de ilulina en el plasma en una fase estable. El otro método para determinar o para valorar la función glomerular es el aclaramiento de la creatinina. El aclaramiento de la creatinina es uno de los más usados en la práctica clínica para medir pues el filtrado glomerular, debido a que prácticamente la excreción de la creatinina es igual a lo que se produce de forma diaria. Y para calcularla se utiliza pues la siguiente fórmula. El aclaramiento de la creatinina, que también lo da en mililitros por minuto, es igual a creatinina en orina en miligramos por decilitro, multiplicado pues por el volumen de la orina en mililitros por minuto. Todo esto dividido entre la concentración de creatinina en el plasma. Pero las diferencias entre la producción de creatinina varía por la edad y por el sexo. Esto debido pues a la diferencia de masa muscular que hay. Y es por eso que se dio otra fórmula, la cual relaciona todas estas variables matemáticamente, incluyendo pues al tamaño corporal. Esta fórmula es la de Cockcroft y de Gauss, la cual es la siguiente. El aclaramiento de la creatinina es igual a 140 menos la edad, todo esto multiplicado por el peso en kilogramos, dividido entre la creatinina plasmática en miligramos por decilitro, multiplicado por 72. Pero esta fórmula se utiliza para hombres y para mujeres tenemos que multiplicarlo por 0,85. Pero basándose pues en que el peso corporal de 70 kilogramos es bastante frecuente, se modificó esta fórmula eliminando pues la variable del peso del numerador y el 72 del denominador, resultando de la siguiente forma, ¿no? El aclaramiento de la creatinina es igual a 140 menos la edad, todo esto dividido entre la concentración de creatinina plasmática. Aunque la fórmula de Cockcroft es la más usada, se ideó otra más simple para usarse para el filtrado glomerular. Y esta básicamente se utiliza cuando este es menor de 50 mililitros por minuto, el cual es el filtrado glomerular es igual al peso en kilogramos dividido entre la concentración de creatinina plasmática. En cuanto al aclaramiento de la urea, actualmente ya no se usa el aclaramiento de la urea para medir la filtración glomerular. Veamos ahora la fase tubular. Como sabemos, pues los túbulos renales cumplen una función importante en el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base. Y pues para valorar esta función nos ayudamos de la capacidad de concentración. Como sabemos, los riñones son capaces pues, de mantener casi constante la osmolaridad plasmática entre 280 y 290 milosmoles por kilogramo y la concentración de sodio. Y pues para lograr este equilibrio entran en juego los diferentes mecanismos de concentración. Por ejemplo, el riñón normal durante una sobrecarga acuosa o una ingesta excesiva de agua es capaz de diluir la orina hasta en 50 milosmoles por kilogramo y en caso de deprivación acuosa, como sucede por ejemplo en el sueño nocturno, puede concentrar la orina hasta en 1200 milosmoles por kilogramo. Ahora, para medir la capacidad de concentración urinaria se puede realizar mediante la estimulación de la antidiurética endógena con una restricción de agua o una restricción hídrica o mediante una sustancia exógena, pues con acción antidiurética, como en caso de la desmopresina. Esto es indicado pues en el diagnóstico diferencial de las poliurias y para diferenciar, como dice su nombre, entre una diabetes insípida central causada por una deficiencia antidiurética o una diabetes insípida nefrogénica, en la cual la afección es en el túbulo, la cual es insensible a la antidiurética, o una polidipsia psicógena, ya sea por una excesiva ingesta de agua. En cuanto a la prueba de dilución de la orina, para esta prueba se debe administrar unos 1200 mililitros de agua al paciente en ayunas en 15 a 30 minutos y vigilar la osmolaridad en las 4 horas siguientes. Lo normal es que haya una caída de osmolaridad a 80 milosmoles por kilogramo. Sin embargo, cuando esto no sucede, puede deberse a una secreción inadecuada de antidiurética, una insuficiencia renal crónica avanzada o situaciones de hipovolemia. Ahora, con respecto a la reabsorción de sodio, este es usado para diagnóstico diferencial de hiponatremia, renal y extrarrenal, para oliguria renal o extrarrenal, o también para insuficiencia renal aguda o renal o también prerrenal. Para ello usamos pues la siguiente fórmula. La excreción fraccional del sodio es igual al sodio de la orina multiplicado por la creatinina plasmática, todo esto dividido entre el sodio del plasma multiplicado por la creatinina en orina, todo esto multiplicado por 100. Veamos ahora la valoración de excreción del potasio. Esta prueba es usada para valorar el origen de la hipo o hiperpotasemia. La fórmula utilizada es la del gradiente transtabular de potasio o GTTK, la cual es igual a GTTK es igual a la osmolaridad del plasma multiplicado por el potasio de la orina, todo esto dividido entre la osmolaridad de la orina multiplicado por el potasio plasmático.
Cuando existe una hiperpotasemia con una buena respuesta a la aldosterona, su valor es superior a 7. Pero cuando los valores son inferiores a 4, orientan a un hipoaldosteronismo o una falta de respuesta a dicha hormona. Veamos ahora sobre la proteinuria. Como sabemos, la concentración de proteínas de la orina va a depender del estado de hidratación del paciente, y raras veces esta va a exceder los 150 miligramos al día, cifra sobre la cual se considera que existe proteinuria. Normalmente las proteínas en la orina son de 30% de albúmina, un 30% de globulinas y 40% de proteínas tissulares. Pero el paso normal de estas proteínas se puede deber, por ejemplo, a que el filtro glomerular se vuelva mucho más permeable a las proteínas de alto peso molecular, como la albúmina, la cual es la causa más frecuente de proteinuria, o que el túbulo proximal se pueda dañar de tal forma que las proteínas, usualmente las de bajo peso molecular y que normalmente deben de ser reabsorbidas, continúen su paso por la orina, o un aumento marcado de las proteínas plasmáticas en circulación, de modo que la filtración glomerular excede la capacidad de reabsorción del túbulo proximal. Veamos ahora el sedimento urinario. Este es un examen microscópico en el cual se observan los elementos formes presentes en la orina, como células de origen sanguíneo, células de escamación normales o neoplásicas, cilindros, microorganismos y cristales. Veamos cada una de ellas. En cuanto a los eritrocitos, es necesario examinar su número y morfología. No es patológico si encontramos hasta 5 eritrocitos por campo. Sin embargo, este número puede aumentar en ciertas condiciones, como por ejemplo en las personas que fuman, en el ejercicio físico intenso y en los microtraumatismos. Las causas patológicas de la hematuria pueden ser extrarrenales como infecciones, neoplasias e hipertensión. También pueden ser renales o enfermedades de las vías urinarias, cistitis y cálculos renales. Con respecto a los leucocitos, es fisiológico encontrar de 5 a 10 por campo. En las mujeres se observa valores mayores que en los hombres, y es patológico cuando es mayor a 20 células por campo. Entre las causas de la presencia de leucocitos en la orina son la pielonefritis aguda y crónica, glomerulonefritis, tumores renales vesicales y prostáticos y tuberculosis renal. Otro de los elementos formes que también encontramos en la orina son las células epiteliales, que ya lo hemos visto previamente, bacterias también, la cual tienen importancia si se encuentra en la orina recién emitida. También los cilindros, los cuales son formados por proteínas secretadas por el túbulo renal y que al precipitar en la luz de los segmentos distales forman los cilindros. Encontrar varios tipos de ellos, los hialinos, que pueden encontrarse escasamente en condiciones normales, pero los hemáticos, los granulosos y los serios son siempre patológicos. También vamos a encontrar los hongos, de los cuales la cándida es la más frecuente hallarla, y parásitos, como las trichomonas, las cuales es fácil identificar por su movilidad en fresco. Por último, hablemos de urocultivo. Esto es usado para diagnosticar infección ya sea sintomática del tracto urinario o una infección asintomática. Este examen está basado en la presencia de un número significativo de bacterias, generalmente mayor a 100.000 por mililitro. Diagnóstico por imágenes. Como primer método del diagnóstico por imágenes tenemos a la radiografía simple, la cual nos permite evaluar el tamaño, la forma e inclusive las siluetas renales, pero no tan solo a ellas, sino a otros órganos adyacentes, ya sea como el músculo psoas o algunas masas, calcificaciones, cuerpos extraños o lesiones a nivel del esqueleto o de órganos vecinos. ¿Cuáles son los problemas en el diagnóstico de acuerdo a la radiografía simple? Es que no es un examen que nos dé mayores características salvo las ya mencionadas. Urografía. La urografía es el método de elección para cuando se quiere estudiar al aparato urinario. Se observa el parénquima, que puede ser de interés en el diagnóstico de algunas masas renales, por ejemplo. O si no, también se pueden tomar radiografías tempranas a los 3 a 5 minutos para observar las funciones de ambos riñones, ya que la eliminación de la sustancia iodada va a depender de la función renal. El estudio de todo el sistema urinario se suele completar cuando ya la sustancia iodada o el medio de contraste ha pasado por todas las vías de excreción urinarias. Es decir, que la exploración debe incluir la valoración de todo lo que es el sistema colector, los uréteres. Habitualmente, para completar el estudio de las vías urinarias se requiere del uso de radiografías. Estas pueden ser en prona, oblicuos o radiografías retrasadas. En cuanto a las radiografías
oblicuas son muy útiles cuando no se puede realizar las tomografías renales. Con ellas es posible captar o es posible visualizar calcificaciones superpuestas a las siluetas renales. En cuanto a la radiografía en prono, es habitualmente útil cuando el uréter no es completamente visible. Entonces ayuda a que se visualice mejor y que se puedan diagnosticar posibles patologías a estos niveles. En cuanto a la radiografía retrasada, quiere decir que cuando hay un retraso en el funcionamiento de los riñones debido a una obstrucción o una alteración funcional, se pueden tomar radiografías cada hora o cada cierto tiempo en un plazo de 24 horas para evaluar cómo el contraste va descendiendo por el sistema excretor. Cistografía. En cuanto al estudio de la vejiga urinaria, se pueden realizar cistografía por vía intravenosa o cistografía retrógrada. En cuanto a la cistografía por vía intravenosa, al igual que la orografía intravenosa, se puede realizar radiografías posteriores en diferentes proyecciones, ya sea la anteroposterior, oblicuas, en prono o laterales, así como diferentes tomografías. En cuanto a la cistografía retrógrada, se evacúa la zona residual después de la micción, introduciendo a continuación un contraste hidrosoluble diluido en suero y realizándose radiografías hasta la máxima represión de la vejiga urinaria. Las principales indicaciones de la cistografía son demostración del reflujo urinario, el estudio de masas en la vejiga urinaria, la detección de algunas fístulas y el relleno de quistes uracales persistentes. Biopsia renal. La biopsia renal es la extracción de un fragmento de tejido del riñón para su análisis en el laboratorio. Su valor puede presumirse en los siguientes puntos: establecer un diagnóstico preciso y confirmatorio de alguna sospecha de enfermedad renal, establecer un pronóstico de ciertas enfermedades renales, evaluar la extensión de la lesión, ya sea en glomérulos, en túbulos, en intersticios o en los vasos sanguíneos pertenecientes al riñón. Y también permite adecuar el tratamiento con uno o más fármacos según sea la magnitud de la lesión evaluada previamente. Las principales indicaciones para la toma de una biopsia renal son pacientes con síndrome nefrótico, pacientes con enfermedades sistémicas y signos de enfermedad renal para evaluar cuánto de esa enfermedad sistémica ha afectado al riñón, pacientes con insuficiencia renal aguda de causa no clara o cuando se sospeche una enfermedad parenquimatosa glomerular o microvascular. Y también en pacientes con un trasplante renal. ¿Para qué? Para diferenciar el rechazo agudo de una necrosis tubular aguda, una nefrotoxicidad que habitualmente pueden dañar a ese tejido trasplantado. En otras situaciones también puede estar indicada una biopsia renal, pero debe ser individualizada y no nos garantiza una mayor rentabilidad para llegar al diagnóstico. Estos son pacientes con una proteinuria moderada en rango no nefrótico, pacientes con hematuria más una proteinuria ligada, pacientes con hematuria aislada y pacientes con insuficiencia renal crónica que se desee establecer la etiología. Ultrasonografía o ecografía. La ecografía es un examen diagnóstico seguro e indoloro, el cual consta de emitir ondas sonoras a través de la piel que lleguen hacia el tejido y este va a rebotar, permitiendo así la formación de una imagen en una pantalla que está anexada al aparato, la cual nos permite determinar, así como la radiografía simple, el tamaño, la forma y la ubicación de los riñones. A la vez tenemos los hallazgos ecográficos normales. Como sabemos, el riñón va a constar de una cápsula renal que aparece como una barra hiperecogénica alrededor del riñón, una corteza que es ecogénicamente homogénea con una ecogenicidad semejante o ligeramente hipoecogénica que el hígado. También se puede observar la médula y también el seno renal, que contiene al sistema colector, todos los vasos sanguíneos que llegan o salen del riñón y también el origen de los uréteres. Es por eso que en el estudio ecográfico se deben tener ya sabidos los criterios normales para poder evaluar los criterios anormales, como por ejemplo lobulaciones fetales, que son abombamientos de la superficie renal
que se caracterizan por no alterar la arquitectura córtico-medular renal. Son normales hasta los 4 o 5 años y se descubren hasta en el 51% de los adultos. La hipertrofia de columna, que es una variante en sí de la normalidad que se produce entre el tercio medio y superior y está formado por un tejido cortical hipertrofiado. Son más frecuentes del lado izquierdo y plantean un diagnóstico diferencial con ciertos tumores renales. A la vez podemos ver la hipoplasia renal. ¿Qué quiere decir una hipoplasia renal? Son riñones pequeños pero de aspecto normal. Quiere decir que cumplen funciones normales, sino que son solamente de tamaño reducido. Otro diagnóstico que se puede establecer a través de la ecografía renal es el riñón en herradura, que quiere decir que es una malformación congénita en la cual los riñones están unidos por sus polos inferiores, los cuales se van a unir a nivel de la porción anterior a la aorta. Es más frecuente en hombres en una relación de 2:1 comparado con las mujeres, y que la fusión también puede ser a nivel de la línea media, simétrica o lateral. Los hallazgos patológicos que se pueden ver en una ecografía renal son alteraciones en la forma y el tamaño renal, alteraciones en el parénquima renal que engloba a la corteza y a la médula, y alteraciones en el seno renal que engloba a la pelvis y a los vasos renales. En cuanto a las principales indicaciones de una ecografía renal son, ya lo dijimos, la evaluación morfológica y la determinación de ciertos hallazgos dudosos en la urografía. Determinar la obstrucción urinaria, la pielonefritis aguda o un traumatismo renal. Gammagrafía renal. La gammagrafía renal es una prueba nuclear del diagnóstico por imágenes utilizada para evaluar la anatomía y la función renal. Las principales indicaciones para ordenar esta prueba diagnóstica son si el paciente no puede someterse a otras pruebas radiográficas de contraste por ser muy nefrotóxicas o por estar contraindicadas. Cuando el paciente ya se ha sometido a previas pruebas diagnósticas y no se han encontrado resultados contundentes, o si el paciente se ha sometido a un trasplante de riñón y el médico quiere verificar que también estén funcionando el órgano o buscar signos de rechazo. El paciente que tiene presión alta y el médico también quiere ver que también están funcionando los riñones o si la hipertensión ha provocado un daño a nivel vasculorenal. Los resultados anormales en la gammagrafía renal indican una disminución del funcionamiento del riñón, y esto nos puede llevar o indicar una insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, una pielonefritis, complicaciones en el trasplante de riñón, hidronefrosis, glomerulonefritis, lesiones a nivel renal o de uréter, uropatías obstructivas, etc. Tomografía computarizada. En la tomografía computarizada se va a estudiar al órgano en base a cortes. Bien, en estos cortes juegan un papel muy importante o se utilizan más para el diagnóstico de malformaciones o de malposiciones de los riñones, ya que esta prueba diagnóstica define muy bien lo que es la posición, la morfología, los contornos periféricos e inclusive la relación con estructuras adyacentes, ya sean órganos, ya sean vasos sanguíneos, entre otros. Es el método diagnóstico muy interesante desde el punto de vista vascular para el diagnóstico de estenosis. Es el método diagnóstico también de elección para la evaluación del trauma renal. Pueden realizarse para buscar a nivel renal tumores o lesiones, cálculos renales, poliquistosis renales, y también es útil para la evaluación del carácter vascular de los riñones. Lo primero a realizar dentro del estudio de las enfermedades renales es una correcta anamnesis o interrogatorio y un examen físico basado en las técnicas previamente expuestas. Hacer pruebas de función renal o pruebas renales en general es de vital importancia para determinar la etiología y la posible causa de las enfermedades renales. En la mayoría de las enfermedades renales, tanto agudas como crónicas, existe en algún momento de su evolución, de forma aislada o en conjunto, disminución del filtrado glomerular, proteinuria, hematuria o alteraciones del sedimento urinario, que son los principales índices que debemos buscar para diagnosticar las enfermedades renales. Las patologías que pueden afectar a los riñones y al sistema de recolección o excreción
Cada uno de los diagnósticos por imágenes aporta valiosa información que permite al médico establecer un diagnóstico presuntivo o inclusive definitivo de la patología sospechada, el seguimiento del paciente y la definición de la terapéutica más acertada para él.